Daniel Goleman, el libro que revoluciona el concepto de inteligencia. La inteligencia emocional. ¿Por qué es más importante que el coeficiente intelectual? Libros. Libro proporcionado por el equipo Lee Libros. Visite nuestro sitio a descargar esto. Ya, eso es una parte, ¿no? Ya. Dice, ¿por qué algunas personas parecen dotadas de un don especial que les permite vivir bien, aunque no sean las que más se destacan por su inteligencia? ¿Por qué no siempre el alumno más inteligente termina siendo el más exitoso? ¿Por qué unos son más capaces que otros para enfrentar contratiempos, superar obstáculos y ver las dificultades bajo una óptica distinta? El libro demuestra cómo la inteligencia emocional puede ser fomentada y fortalecida en todos nosotros, y cómo la falta de la misma puede influir en el intelecto, arruinar una carrera. La inteligencia emocional nos permite tomar conciencia de nuestras emociones, comprender los sentimientos de los demás, tolerar las presiones y frustraciones que soportamos en el trabajo, acentuar nuestra capacidad de trabajar en el equipo y adoptar una actitud empática y social que nos brindará mayores posibilidades de desarrollo personal. En un lenguaje claro y accesible, Goleman presenta una teoría revolucionaria que ha hecho temblar los conceptos clásicos de la psicología que daban prioridad al intelecto. La inteligencia emocional. ¿Por qué es más importante que el coeficiente intelectual? El desafío de Aristóteles. Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y el modo correcto, eso es ciertamente no resulta tan sencillo. Aristóteles, Ética o Nicámaco. Era una bochornosa tarde de agosto en la ciudad de Nueva York, uno de esos días asfixiantes que hacen que la gente se sienta nerviosa y malhumorada. En el camino de regreso a mi hotel, tomé un autobús en la avenida Madison y apenas subí el vehículo, me impresionó la calidad bienvenida del conductor. Un hombre de raza negra de media edad en cuyo rostro se esbozaba una sonrisa entusiasta que me obsequió una chistoso hola, ¿cómo está? Un saludo con el que recibía a todos los viajeros que subían al autobús mientras éste iba serpenteando por entre el denso tráfico del centro de la ciudad. Pero aunque todos los pasajeros eran recibidos con idéntica amabilidad, el sofocante clima del día parece afectarles hasta el punto de que muy pocos le devolvían el saludo. No obstante, a media de autobús redacta pasadamente a través del laberinto urbano iba teniendo lugar una lenta y mágica transformación. El conductor inició en voz alta un diálogo consigo mismo, dirigido a todos los viajeros, en el que iba comentando generosamente las escenas que desafiaban ante nuestros ojos. Rebajas en esos grandes almacenes, una hermosa exposición en aquel museo, y qué decir de la película recién estrenada en el cine de la manzana siguiente. La evidente satisfacción que le producía hablarnos de las múltiples alternativas que ofrecía la ciudad era contagiosa, y cada vez que un pasajero llegaba al final de su trayecto y descendía del vehículo, parece haberse sucedido de encima el halo de irritación con el que subiera, y cuando el conductor le despedía con un hasta la vista, que tenga un buen día, todos respondían con una abierta sonrisa. El recuerdo de aquel encuentro ha permanecido conmigo durante casi 20 años. Aquel día acababa de
doctorarme en psicología, pero la psicología de entonces prestaba poca o ninguna atención a la formación en que tienen lugar estas transformaciones. La ciencia psicológica sabía muy poco, si es que sabía algo sobre los mecanismos de la emoción, y a pesar de todo, no cabe la menor duda de que el conductor de aquel autobús era el epicentro de una contagiosa oleada de buenos sentimientos que, a través de sus pasajeros, se extendía por toda la ciudad. Aquel conductor era un conciliador nato, una especie de mago que tenía el poder de conjurar el nerviosismo y el mal humor que atenazaban a sus pasajeros, hablando y abriendo un poco sus corazones. Veamos ahora el marcado contraste que nos ofrecen algunas noticias recogidas en el periódico de la última semana. En una escuela local, un niño de 9 años, aquejado de un ascenso de violencia porque unos compañeros de tercer curso le habían llamado mocoso, virtió pinturas sobre printeres, ordenadores y impresoras y destruyó un automóvil que se hallaba estacionado en el aparcamiento. 8 jóvenes resultan heridos a causa de un incidente ocurrido con una multitud de adolescentes de apiñaban en la puerta de entrada de un club de rap de Manhattan. El incidente, que se inició con una serie de empujones, llevó a uno de los implicados a disparar sobre la multitud con un revólver de calibre 38. El periodista subraya que el aumento alarmante de estas reacciones desproporcionadas ante situaciones mínimas que se interpretan como faltas de respeto, según un informe, el 57% de los asesinatos de menores de 12 años fueron cometidos por sus padres o padrastros. En casi la mitad de los casos, los padres trataron de justificar su conducta diciendo que lo único que deseaban era castigar al pequeño, cual falta de la mayoría de las veces había consistido en una infracción tan grave como ponerse delante del televisor, gritar o ensuciar los pañales. Un joven alemán es juzgado por provocar un incendio que terminó con la vida de 5 mujeres y niños de origen turco mientras éstas dormían. El joven integrante de un grupo neonazi trató de disculpar su conducta aludiendo a su instabilidad laboral, a sus problemas con el alcohol y su creencia de que los culpables de su mala fortuna eran los extranjeros, y con un hilo de voz apenas audible concluyó su declaración diciendo: «Me arrepentiré toda la vida, estoy profundamente avergonzado de lo que hicimos». A diario, los periódicos nos acosan con noticias que hablan del aumento de la inseguridad y de la degradación de la vida ciudadana, fruto de una irrupción descontrolada de los impulsos. Pero este tipo de noticias simplemente nos devolvían la imagen ampliada de la creciente pérdida de control sobre las emociones que tienen lugar en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean. Nadie permanece a salvo de esta marea errática de arrebatos y arrepentimientos que de una manera u otra acaba salpicando toda nuestra vida. En la última década hemos asistido a un bombardeo constante de este tipo de nuestra desesperación y de la instantes de nuestra familia, de nuestra comunidad y, en suma, de toda nuestra sociedad. Estos años constituye en la apretada crónica de la rabia y desesperación galopantes que bullen en la callada soledad de unos niños cuya madre trabajadora los deja con la televisión como única niñera, que en el sufrimiento de los niños abandonados
descuidados o que han sido víctimas de abusos sexuales y con la mezquina intimidad de la violencia conyugal. Este malestar emocional también es el causante del alarmante incremento de la depresión en todo el mundo y de las escuelas que le deja tras de sí las inquietantes aliadas de la violencia escolares, armados, accidentes automovilísticos que terminan a tiros parados resentidos que masacran a sus antiguos compañeros de trabajo, etcétera. Abuso emocional, heridas de habla y estrés postraumático son expresiones que han llegado a formar heridas de bala y estrés postraumático. Son expresiones que han llegado a formar parte del léxico familiar de la última década, al igual que el moderno cambio de eslogan desde el jovial "que tenga un buen día" a la suspicacia del "haz tener un buen día". Este libro constituye una guía para dar sentido al aparentar absurdo en mi trabajo como psicólogo y en la última década como periodista del New York Times. He tenido la oportunidad de asistir a la evolución de nuestra comprensión científica del dominio de la irracional. Desde esta privilegiada posición he podido constatar la existencia de las tendencias contrapuestas, una que refleja la, la creciente calamidad de nuestra vida emocional y la otra que nos parece brindarnos algunas soluciones sumamente esperanzadoras. ¿Por qué esta investigación ahora? A pesar de la abundancia de malas noticias durante la última década, hemos asistido a una inclusión sin precedentes de investigaciones científicas sobre la emoción, uno de cuyos ejemplos más elocuentes ha sido el poder de llegar a vislumbrar el funcionamiento del cerebro gracias a la innovadora tecnología del escáner cerebral. Estos nuevos medios tecnológicos han desvelado por vez primera en la historia humana uno de los misterios más profundos, el funcionamiento exacto de esa intrincada masa de células mientras estamos pensando, sintiendo, imaginando o soñando. Este aporte de datos neurobiológicos nos permiten comprender una mayor claridad que nunca la manera en que los centros emocionales del cerebro nos incitan a la rabia o al llanto, el modo en que sus orígenes más arcaicas nos arrastran a la guerra o el amor, y la forma en que podemos canalizar hacia el bien o hacia el mal. Esta comprensión desconocida hasta hace muy poco de la actividad emocional y de sus deficiencias pone a nuestro alcance nuevas soluciones para remediar la crisis emocional colectiva. Para escribir este libro he tenido que aguardar a que la cosecha de la ciencia fuera lo suficiente fructífera. Este conocimiento ha tardado tanto en llegar porque durante muchos años la investigación ha slayado el papel desempeñado por los sentimientos en la vida mental, dejando que las emociones fueran convirtiéndose en el gran continente inexplorado de la psicología científica. Y todo este vacío ha proporcionado la aparición de un terrible torrente de libros de autoayuda llenos de consejos bien intencionados, aunque basados en el mejor de los casos en opiniones clínicas con muy poco fundamento científico, si es que poseen alguno. Pero hoy en día la ciencia se halla por fin en condiciones de hablar con autoridad de las cuestiones más apremiantes y contradictorias relativas a los aspectos más irracionales del psiquismo y de cartografiar con cierta precisión el corazón del ser humano.
Esta tarea constituye a un auténtico desafío para quienes suscriben una visión estrecha de la inteligencia y aseguran que el sí, coeficiente o cociente estrecha de la inteligencia asegura que el coeficiente o consciente intelectual es un dato genético que no puede ser modificado por la experiencia vital y que el instinto de nuestras vidas se halla en buena medida determinado por esta aptitud. Pero este argumento pasa por alto una cuestión decisiva que, que por que cambios podemos llevar a cabo para que nuestros hijos les vaya bien en la vida. ¿Qué factores entran en juego? Por ejemplo, cuando personas con este elevado coeficiente no saben qué hacer, mientras que otras con un modesto e incluso elevado coeficiente no saben con qué hacer, mientras que otras con modesto o incluso con un bajo cociente lo hacen sorprendentemente bien. Mi tesis es que esta diferencia radica con mucha frecuencia en el conjunto de habilidades que hemos dado en llamarla inteligencia emocional, habilidades entre las que destacan el autocontrol, el entusiasmo, la perseverancia y la capacidad para motivarse a uno mismo, y todas estas capacidades, como podremos comprobar, pueden enseñarse a los niños brindándoles así la oportunidad de sacar el mejor rendimiento posible al potencial intelectual que les haya correspondido en la teoría genética. Más allá de esta posibilidad puede entreverse a una ineludible imperio moral. Vivimos en una época en la que el entramado de nuestra sociedad parece descomponerse aceleradamente, una época en la que el egoísmo, la violencia y la mezquindad espiritual parecen socavar la bondad de nuestra vida colectiva. De ahí la importancia de la inteligencia emocional, porque constituye el vehículo ahí entre los sentimientos, el carácter y los impulsos morales. Además, existe la creciente evidencia de que las actitudes éticas fundamentales que adoptamos en la vida asientan en la capacidad de capacidades emocionales subyacentes. Hay que tener en cuenta que el impulso del vehículo de la emoción y que la semilla de todo impulso es un sentimiento expansivo que busca expresarse en la acción. Podríamos decir que quienes se hallan a merced de sus impulsos, quienes carecen de autocontrol, adolecen de una deficiencia moral, porque la capacidad de controlar los impulsos constituye el fundamento mismo de la voluntad y del carácter. Por el mismo motivo, la raíz del altruismo radica en la empatía, en la habilidad para comprender las emociones de los demás, y es por ello por lo que la falta de sensibilidad hacia las necesidades, a la desesperación ajena, es una muestra patente de falta de consideración. Y si existen dos actitudes morales que nuestros tiempos necesita con urgencia, son el autocontrol y el altruismo. Nuestro viaje. El presente libro constituye una guía para conocer todas las visiones científicas sobre la emoción, un viaje cuyo objetivo es proporcionarnos una mejor comprensión de una de las facetas más desconcertantes de nuestra vida y del mundo que nos rodea. La meta de nuestro viaje consiste en llegar a comprender el significado y el modo de dotar de inteligente a la emoción, una comprensión que es sí misma puede servirnos que gran ayuda, porque el hecho de tomar conciencia del dominio de los sentimientos puede tener un efecto similar al que provoca un observador en el mundo de la física cuántica, es decir, transformar el objetivo de observación
Nuestro viaje se inicia en la primera parte con una revisión de los descubrimientos más recientes sobre la arquitectura emocional del cerebro que nos explica una de las coyunturas más descendentes de nuestra vida, aquella en que nuestra razón se desborda por el sentimiento, llegar a comprender la interacción de las diferentes estructuras cerebrales que gobiernan nuestras iras y nuestros temores, o nuestras pasiones y nuestras alegrías. Pueden enseñarnos mucho sobre la forma en que aprendemos los hábitos emocionales que socavan nuestras mejores intenciones, así como también pueden mostrarnos el mejor camino para llegar a dominar los impulsos emocionales más destructivos y frustrantes. Y lo que es aún más importante, todos los datos neurológicos dejan una puerta abierta a la posibilidad de moldear los hábitos emocionales de nuestros hijos. En la segunda parte, la siguiente parada importante de nuestro recorrido, examinaremos el papel que desempeñan los datos neurológicos en la aptitud vital básica y denominamos inteligencia emocional. Esa posición que nos permite, por ejemplo, tomar las riendas de nuestros impulsos emocionales, comprender los sentimientos más profundos de nuestros semejantes, manejar amablemente nuestras relaciones o desarrollar lo que Aristóteles denominará la infrecuente capacidad de enfadarse con la persona adecuada en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto. Aquellos lectores que no se sientan atraídos por los detalles neurológicos tal vez quieran comenzar el libro directamente por este capítulo. Este modelo ampliado de lo que significa ser inteligente otorga a las emociones un papel central en el conjunto de aptitudes necesarias para vivir. En la tercera parte examinaremos algunos de los diferentes fundamentales originadas por este tipo de aptitudes, como pueden ayudarnos, por ejemplo, ayudar a nuestras relaciones más parecidas, o como, por el contrario, su ausencia puede llegar a puede llegar a destruirlas, como las fuerzas económicas que modelan nuestra vida laboral están poniendo énfasis sin precedentes en estimular la inteligencia emocional para alcanzar el éxito laboral, como las emociones tóxicas pueden llegar a ser tan peligrosas para nuestra salud física como fumar varios paquetes de tabaco al día, y como por último el equilibrio emocional contribuye por el contrario a proteger nuestra salud y nuestro bienestar. La herencia genética nos ha dotado de un bagaje emocional que determina nuestro temperamento, pero los circuitos cerebrales ampliados en la actividad emocional son tan extraordinariamente maleables que no podemos afirmar que el carácter determine nuestro destino. Como muestra de la cuarta parte de nuestro libro, las lecciones emocionales que aprendimos en casa y la escuela durante la niñez modelan estos circuitos emocionales, tornándonos más aptos o más ineptos en el manejo de los principios que rigen la inteligencia emocional. En este sentido, la infancia y la adolescencia constituyen una auténtica oportunidad para asimilar los hábitos emocionales fundamentales que gobernarán el resto de nuestras vidas. La quinta parte explora cuál es la suerte que guarda a aquellas personas en su camino hacia la madurez. No logran controlar su mundo emocional, y de qué modo la deficiencia de la inteligencia emocional aumentan el abanico de posibles riesgos que van desde la depresión hasta una vida llena de violencia, pasado por los trastornos alimentarios y el abuso de las drogas. Esta parte también documenta exactamente los esfuerzos realizados en este sentido por ciertas escuelas pioneras
que se dedican a enseñar a los niños las habilidades emocionales y sociales necesarias para mantener encarriladas sus vidas. El conjunto de datos más inquietantes de todo el libro tal vez sea el que nos habla de la investigación llevada a cabo entre padres y profesores y que demuestra el aumento de la tendencia en la presente generación infantil al aislamiento, depresión, la ira, la falta de disciplina, el nerviosismo, la ansiedad, la impulsividad y la agresividad, un aumento en suma en los problemas emocionales. Si existe una solución, esta debe pasar necesariamente, en mi opinión, por la forma en que preparamos a nuestros jóvenes para la vida. En la actualidad dejamos al azar la educación emocional de nuestros hijos con consecuencias más que desastrosas, como he dicho. Una posible solución consistirá en forjar una nueva visión acerca del papel que deben desempeñar las escuelas en la educación integral del estudiante, reconciliando en las aulas a la mente y al corazón. Nuestro viaje concluye una visita a algunas escuelas innovadoras que tratan de enseñar a los niños los principios fundamentales de la inteligencia emocional. Quisiera imaginar que algún día la educación incluirá en su programa de estudios la enseñanza de habilidades tan esenciales humanas como el autoconocimiento, el autocontrol, la empatía y el arte de escuchar, resolver conflictos y colaborar con los demás. En su Ética a Nicomaco, Aristóteles realiza una indagación filosófica sobre la virtud, el carácter y la felicidad, desafiándonos a gobernar inteligentemente nuestra vida emocional. Nuestras pasiones pueden abarcar el fracaso en suma felicidad y, de hecho, así ocurre en multitud de ocasiones, pero cuando se hallaban bien adiestradas nos proporcionaban sabiduría y sirven de guía a nuestros pensamientos, valores y supervivencia. Pero como dijo Aristóteles, el problema no radica en las emociones sino en su convivencia y en la oportunidad de su expresión. La cuestión esencial es: ¿de qué modo podremos aportar más inteligencia a nuestras emociones, más civismo a nuestras calles y más afecto a nuestra vida social? Parte 1. El cerebro emocional. ¿Para qué sirven las emociones? Solo se puede ver correctamente con el corazón. Lo esencial permanece invisible para el ojo. Antoine de Saint-Exupéry del Principito. Ahora los últimos momentos de las vidas de Guy y Mary Chancey, un matrimonio completamente entregado a Andrea, su hija de 11 años, quien una parálisis cerebral terminó confiando una silla de ruedas. Los Chancey viajaban con el tren anfibio que se precipitó a un río de la región pantanosa de Louisiana después de una barcaza chocara contra el puente del ferrocarril y los semidestruyera. Pensando exclusivamente en su hija Andrea, el matrimonio hizo todo lo posible para salvarla mientras el tren iba sumergiéndose en el agua, y se las arreglaron de algún método para sacarla a través de una ventanilla y ponerla a salvo en manos del equipo de rescate. Instantes después, el vagón terminó sumergiéndose en las profundidades y ambos perecieron. La historia de Andrea, la historia de unos padres cuyo postrero acto de heroísmo fue el de garantizar la supervivencia de su hija, refleja unos instantes de un valor casi épico. No cabe la menor duda
de que este tipo de episodios se habrán repetido en innumerables ocasiones a lo largo de la prehistoria y la historia de la humanidad, por no mencionar las veces que habrá ocurrido algo similar en el dilatado curso de la evolución. Desde el punto de vista de la biología evolucionista, la, la autoinmolación parental está al servicio del éxito reproductivo que supone transmitir los genes a las generaciones futuras, pero considerando debe la perspectiva de unos padres que deben tomar una decisión desesperada en una situación límite, no existe más motivación que el amor. Este ejemplar acto de heroísmo parental que nos permite comprender el poder y el objetivo de las emociones constituye un testimonio claro del papel en la vida de los seres humanos. De hecho, nuestros sentimientos, nuestras aspiraciones y nuestros anhelos más profundos constituyen puntos de referencia ineludibles y nuestra especie debe gran parte de su existencia a la decisiva influencia de las emociones en los últimos humanos. El poder de las emociones es extraordinario. Solo un amor poderoso, la urgencia por salvar al hijo amado, por ejemplo, puede llevar a unos padres a ir más allá de su propio instinto de supervivencia individual. Desde el punto de vista del intelecto, se trata de un sacrificio indiscutiblemente irracional, pero visto desde el corazón constituye a la única elección posible cuando cuando los biólogos buscan una explicación del relevante papel que revolución ha asignado a las emociones en el psiquismo humano, no dudan en destacar a la preponderancia del corazón sobre la cabeza en los momentos realmente crueles. Son las emociones, afirman, las que nos permiten afrontar situaciones demasiado difíciles, el riesgo, las pérdidas irreparables de persistencia en el logro de objetivos a pesar de las frustraciones, la relación de pareja, la creación de una familia entera como para ser resueltas exclusivamente con el intelecto. Cada emoción nos predispone de un modo diferente a la acción. Cada una de ellas nos enseña una dirección que en el pasado permitió resolver adecuadamente los innumerables desafíos que se ha visto sometida a la existencia humana. En este sentido, nuestro bagaje emocional tiene un extraordinario valor de supervivencia y esta importancia se ve confirmada por el hecho de que las emociones han terminado integrándose en el sistema nervioso en forma de tendencias innatas y automáticas de nuestro corazón. Cualquier concepción de la naturaleza humana que exlaye el poder de las emociones pecará de una lamentable miopía. De hecho, a la luz de las recientes pruebas que nos ofrece la ciencia sobre el papel desempeñado por las emociones en nuestra vida hasta el mismo término como Homo sapiens, la especie pensante resulta un tacto equívoco. Todos sabemos por experiencias propias que nuestras decisiones y nuestras acciones dependen tanto y a veces más de nuestros sentimientos como de nuestros pensamientos. Hemos sobrevalorado la importancia de los aspectos puramente racionales de todo lo que mide el coeficiente para la existencia humana, pero para bien o para mal, en aquellos momentos en que nos vemos arrastrados por las emociones, nuestra inteligencia se ve francamente desbordada. Cuando la pasión desborda a la razón, fue un terrible fue una terrible tragedia. Matilda Cobb
Groptre, una niña de 14 años, quería gastar una broma a sus padres y se ocultó dentro de un armario para asustarles. Cuando estos, después de visitar a unos amigos, volvieron a casa pasada la medianoche, pero pero Bobby Cratchit y su esposa creían en Matilda iba a pasar la noche en casa de una amiga. Por ello, cuando al regresar a su hogar oyeron ruidos, Cratchit no dudó en coger su pistola, dirigirse al dormitorio de Matilda para averiguar lo que ocurría y dispararles a bocajarro en el cuello. Apenas éste salió gritando por sorpresa del interior del armario. 12 horas más tarde, Matilda Graptre fallecida. El, el miedo que nos lleva a proteger del peligro a nuestra familia constituye uno de los legados emocionales con que nos ha dotado la evolución. El miedo fue precisamente el que empujó a Bobby Grapte a coger su pistola y buscar el intruso que creía que moderaba por su casa. Pero aquel mismo miedo fue también el que llevó a disparar antes de que pudiera percatarse de cuál era el blanco, antes incluso de que pudiera reconocer la voz de su propia hija. Según afirman los biólogos evolucionistas, este tipo de reacciones automáticas ha determinado inscribiéndose en nuestro sistema nervioso porque sirvió para garantizar la vida durante un periodo largo decisivo de la prehistoria humana y, más importante todavía, porque cumplió con la principal tarea de la evolución, perpetuar las mismas predisposiciones genéticas en la progenie. Sin embargo, a la vista de la tragedia ocurrida en el hogar del Castro, todo esto no deja de ser una triste ironía. Pero sí, bien las emociones han sido sabias referencias a lo largo del proceso evolutivo, las nuevas realidades que nos presenta la civilización moderna surgen a una velocidad que deja atrás el lento pasado de la evolución. Las primeras leyes y códigos éticos, el código de Hammurabi, los 10 mandamientos del Antiguo Testamento a los adictos del emperador Ashoka, debe considerarse como ya explicaba Freud en El malestar de la cultura de la sociedad. Se ha visto obligada a imponer normas externas destinadas a contener la desbordante manera de los excesos emocionales que brotan del interior del individuo. No obstante, a pesar de todas las limitaciones impuestas por la sociedad, la razón se ve desbordada de un tanto en tanto por la pasión con imponderable de la naturaleza humana, cuyo origen se asienta en la arquitectura misma de nuestra vida mental. El sueño biológico de los circuitos nerviosos emocionales básicos con el que conocemos no lleva 5 ni 50, sino 50.000 generaciones, demostrando su eficacia. Las lentas y deliberadas fuerzas evolutivas que han ido modelando nuestra vida emocional han tardado cerca de 1 millón de años a llevar a cabo de cometido, y de estos los últimos 10.000, a pesar de haber asistido a una vertiginosa explosión demográfica que ha elevado la población humana desde 5 hasta 5.000 millones de personas, han tenido una escasa repercusión en las pautas biológicas que determinan nuestra vida emocional. Para bien o para mal, nuestras valoraciones o nuestras reacciones ante cualquier encuentro interpersonal no son el fruto exclusivo de una
de un juicio exclusivamente racional o de nuestra historia personal, sino que también parecen arraigarse en nuestro remoto pasado ancestral, y ello implica necesariamente la presencia de ciertas tendencias en algunas ocasiones, como ocurrió, por ejemplo, en el lamentable incidente acaecido en el lugar de los cópteres, pueden resultar ciertamente trágicas. Con demasiada frecuencia, en suma, nos vemos obligados a afrontar los retos que nos presenta el mundo postmoderno, con precisamente es el tema fundamental sobre el que versa nuestro libro. Impulsos para la acción. Un día de comienzos de primavera, yo me hallaba atravesando un puerto de montaña de una carretera de Colorado cuando de pronto mi vehículo se vio atrapado en una ventisca, la cegadora blanca del remolino de nieve, con tal que, por más que entornara la mirada, no podía ver absolutamente nada. Disminuí entonces la velocidad mientras la ansiedad se empoderaba de mi cuerpo y podía escuchar con claridad los latidos de mi corazón. Pero la ansiedad terminó convirtiéndose en miedo, y entonces detuve mi coche a un lado de la calzada, dispuesto a esperar que amanezase la tormenta. Media hora más tarde dejó de nevar, la visibilidad volvió y pude proseguir mi viaje unos pocos centenares de metros más abajo. Sin embargo, me obligó a detenerme de nuevo, porque dos vehículos que habían colisionado desbloqueaban la carretera, mientras el equipo de una ambulancia auxiliaba a uno de los pasajeros. De haber seguido adelante en medio de la tormenta, es muy probable que yo también hubiera chocado con ellos. Tal vez aquel día del miedo me salvará la vida, como a un consejo polarizado de terror ante las huellas de un zorro, o como una protomífero ocultándose de la mirada de un dinosaurio. Me vi arrastrado por un estado exterior como que me obligó a detenerme, prestar atención y tomar conciencia de la proximidad del peligro. Todas las emociones son en esencia impulsos que nos llevan a actuar, programas de reacción automática con los que nos ha adoptado la evolución. La misma raíz etimológica de la palabra emoción proviene del verbo latino moverse, que significa moverse, más el prefijo significado, el que como movimiento hacia, y sugiriendo de ese modo que en toda emoción hay implícita una tendencia a la acción. Basta con observar a los niños o a los animales con darnos cuenta de que las emociones conducen a la acción. Es solo en el mundo civilizado de los adultos en donde nos encontramos con esa extraña anomalía del reino animal, en la que las emociones, los impulsos básicos que nos incitan a actuar, parecen hallarse divorciadas de las reacciones. Una de ellas desempeña un papel único en nuestro repertorio emocional. Véase el apéndice A para mayores detalles sobre las emociones básicas. La aparición de nuevos métodos para profundizar en el estudio del cuerpo y del cerebro confirma cada vez con mayor detalle la forma en que cada emoción predispone al cuerpo
a un tipo diferente de respuesta. El enojo aumenta el flujo sanguíneo a las manos, haciendo más fácil empuñar un arma o golpear un enemigo. También aumenta el ritmo cardíaco y la tasa de hormonas que, como la adrenalina, generan la cantidad de energía necesaria para cometer acciones vigorosas. En el caso del miedo, la sangre se retira del rostro, lo que explica la palidez y la sensación de quedarse frío, y fluye a la musculatura esquelética larga como las piernas, por ejemplo, favoreciendo hacia la huida más luz. Al mismo tiempo, el cuerpo parece paralizarse, aunque solo sea un instante, para calibrar tal vez si el hecho de ocultarse pudiera ser una respuesta más adecuada. Las conexiones nerviosas de los centros emocionales del cerebro desencadenan también una respuesta hormonal que pone el cuerpo en estado de alerta general, sumiéndolo en la inquietud y predisponiéndolo para la acción, mientras la atención se fija en la amenaza inmediata con el fin de evaluar la respuesta más oportuna, más apropiada. Uno de los principales cambios biológicos producidos por la felicidad consiste en el aumento en la actividad de un centro cerebral que se encarga de inhibir los sentimientos negativos y de quitar los estados que generan preocupación. Al mismo tiempo que aumenta el caudal de energía disponible, en este caso no hay un cambio fisiológico especial, salvo quizá una sensación de tranquilidad que hace que el cuerpo se recupere más rápidamente de la excitación biológica provocada por las emociones perturbadoras. Esta condición proporciona al cuerpo un reposo, un entusiasmo y una disponibilidad para afrontar cualquier tarea que se esté llevando a cabo y fomentar también de este modo la consecución de una amplia variedad de objetivos. El amor, los sentimientos de ternura y la satisfacción sexual activa el sistema nervioso parasimpático, el opuesto fisiológico de la respuesta de lucha o huida, propia del miedo y de la ira. La pauta de la reacción parasimpática ligada a la respuesta de relajación englobada un amplio conjunto de reacciones que aplican a todo el cuerpo y que dan un lugar a un estado de calma y satisfacción que favorece la convivencia. El arqueo de las cejas que parece en los momentos de sorprender aumenta el campo visual y permite que penetre más luz en la retina, lo cual nos proporciona más información sobre el acontecimiento inesperado, facilitando así el descubrimiento de lo que realmente ocurre y permitiéndonos elaborar en consecuencia el plan de acción más adecuado. El gesto que expresa desagrado parece ser universal y transmite el mensaje de que algo resulta literal o metafóricamente repulsivo, que el gusto para el olfato, la expresión facial de disgusto, ladeando los labios superior y función ligeramente de la nariz, sugiere, como observar Darwin, un intento primordial de cerrar las fosas nasales para evitar un dolor
nauseabundo o para expulsar un alimento tóxico. La principal función de la tristeza consiste en ayudarnos a asimilar una pérdida irreparable como la muerte de un ser querido o un gran desengaño. La tristeza provoca la disminución de la energía del entusiasmo por las actividades vitales, especialmente las diversiones y los placeres, y cuanto más se profundiza y se acerca a la depresión, más se enlentece el metabolismo corporal. Este encierro introspectivo nos brindará así la oportunidad de llorar una pérdida o una esperanza frustrada, sopesar sus consecuencias y planificar. Cuando la energía retorna, un nuevo comienzo. Esta disminución de la energía debe haber mantenido tristes y apesumbrados a los primitivos seres humanos en las proximidades de su hábitat, donde más seguros se encontraban. Estas predisposiciones biológicas en la acción sin modeladas posteriormente por nuestras experiencias vitales y por el medio cultural que nos ha tocado vivir en la pérdida de un ser querido, por ejemplo, provoca universalmente tristeza y aflicción, pero la forma en que expresamos esa aflicción, el tipo de emociones que expresamos, a que guardamos en la intimidad, es moldear por nuestra cultura, como también lo es, por ejemplo, el tipo concreto de personas que entran en la categoría de seres queridos y que por tanto deben ser llorados. El largo periodo evolutivo durante el cual fueron moldeándose estas respuestas fue sin duda el más crudo que ha experimentado la especie humana desde la aurora de la historia. Fue un tiempo en el que muy pocos niños lograban sobrevivir a la infancia, un tiempo en el que menos adultos todavía llegaban a cumplir los 30 años. Un tiempo en el que los depredadores podían atacar en cualquier momento, un tiempo en suma en el que supervivencia a la muerte por inanición dependían del umbral impuesto por la alternancia entre sequías e inundaciones con la invención de la agricultura. No obstante, las probabilidades de supervivencia aumentaron radicalmente aún en las sociedades humanas más rudimentarias en los últimos 10.000 años. Estos avances se están consolidando y difundiendo por todo el mundo al mismo tiempo que las brutales presiones pesaban sobre la especie humana han disminuido considerablemente. Estas mismas presiones son las que terminaron convirtiéndonos en nuestras respuestas emocionales en un eficaz instrumento de supervivencia, pero en la medida en la que han ido desapareciendo nuestro repertorio emocional, ha ido quedando obsoleto. Si bien en un pasado remoto un ataque de rabia podía suponer la diferencia entre la vida y la muerte, la facilidad con la que hoy en día un niño de 13 años puede acceder a una amplia gama de armas de fuego ha determinado convirtiendo a la rabia a una reacción frecuentemente desastrosa. Nuestras dos mentes. Una amiga estuvo hablando de su divorcio, un doloroso proceso de
superación. Su marido se había enamorado de una compañera de trabajo y un buen día le anunció que quería irse a vivir con ella. Aquel momento siguieron meses de amargos altercados con respecto al hogar conyugal, el dinero y la custodia de los hijos. Ahora, pocos meses más tarde, me hablaba de su autonomía y de su felicidad. Ya no pienso en él, decía con los ojos humedecidos por las lágrimas. Eso es algo que ha dejado de preocuparme. El instante en que sus ojos se humedecieron podía perfectamente haber pasado inadvertido para mí, pero la comprensión empática, un acto de la mente emocional de sus ojos húmedos, me permitió, más allá de las palabras, un acto de la mente racional, percatarme claramente de su evidente tristeza, como si estuviera leyendo un libro abierto. En un sentido muy real, todos nosotros tenemos dos mentes, una mente que piensa y otra mente que siente, y estas dos formas fundamentales de conocimiento interactúan para construir nuestras vidas mental. Una de ellas es la mente racional, la modalidad de comprensión de la que solemos ser conscientes. Mente racional, la modalidad de comprensión de la que solemos ser conscientes, más despierta, más pensativa, más capaz de moderar y de reflexionar. El otro tipo de conocimiento, más impulsivo y más poderoso, aunque a veces lógico, tipo de conocimiento más impulsivo y más poderoso, aunque a veces ilógico, tipo de conocimiento más impulsivo y más poderoso, aunque a veces ilógico, es la mente emocional. Véase el apéndice B para una descripción más detallada de los rasgos característicos de la mente emocional. La, la dicotomía entre lo emocional y lo racional se asemeja a la distinción popular existente entre, entre el corazón y la cabeza. Saber que algo es cierto en nuestro corazón pertenece a un orden de convicción distinto, de algún modo un tipo de certeza más profundo que pensarlo con la mente racional. Existe una proporcionalidad constante entre el control emocional y el control racional sobre la mente, y a que cuanto más intenso en el sentimiento, más dominante llega a ser la mente emocional y más ineficaz. En consecuencia, la mente racional, esta es una configuración que parece derivarse en la ventaja evolutiva que, que supuso disponer durante incontables ocasiones de emociones e intuiciones que guiarán nuestras respuestas inmediatas frente a aquellas situaciones que ponían en peligro nuestra vida, situaciones en las que detenernos a pensar en la reacción más adecuada podía tener consecuencias frecuentemente desastrosas. La mayor parte del tiempo, estas dos mentes, la mente emocional y la mente racional, operan en estrecha colaboración, entrelazando sus distintas formas de conocimiento para guiarnos adecuadamente a través del mundo. Habitualmente existe un equilibrio entre la mente emocional y la mente racional, un equilibrio en el que la emoción alimenta y de forma a las operaciones de la mente racional, y la mente racional ajusta y a veces censura las entradas procedentes de las emociones. En todo caso, sin embargo, la mente emocional y la mente racional constituyen como
veremos dos dificultades relativamente independientes que reflejan el funcionamiento de los circuitos cerebrales distintos, aunque interrelacionados en muchísimas ocasiones, pues estas dos mentes están exquisitamente coordinadas porque los sentimientos son esenciales para el pensamiento y lo mismo ocurre a la inversa. Pero cuando aparecen las pasiones, el equilibrio se rompe y la mente emocional desbloqueará y secuestra a la mente racional. Hasta ahí lo dejamos.